Y llegamos al bloque de Daniel Rosich, de motos y motociclistas. Y hay algo que le he reclamado de más de una oportunidad. Le digo, Dani, yo con respecto al auto y esa cosa, he hablado de la posición de manejo en 1.000.000 de veces. ¿Y vos? Campeón nacional, 9 veces campeón nacional de motociclismo. Sigue disfrutando de la moto en la calle como motociclista común y corriente, respetuoso de las reglas, pero realmente motociclista de pura cepa. Y no nos ha contado de la posición de manejo. Esto es como, digamos, es el imperativo que te lo digo. Dale con la posición de manejo. Bueno, muy bien. No, primero todo, Jorge. El tema de la motocicleta, la posición de manejo, no es que hemos hablado puntualmente de cómo hay que ir sentado en la moto, pero sí hemos hablado, y muchísimo, de la importancia de la distribución del peso en una motocicleta, ¿no? Lo hemos hablado, inclusive hemos hablado de cuando alguien lleva un acompañante, ese acompañante cómo, de qué manera cambia el reglaje de la moto, cómo esa distribución de peso que llega hacia el eje de la rueda trasera modifica el manejo de la motocicleta cuando el tren delantero queda más liviano. Entonces, la posición de manejo de todos los que andamos en moto es un poco de acuerdo también al tipo de persona, ¿no? Yo a veces estoy en la calle así y pasa una persona en moto y lo veo sentado y no puedo creer, ¿no? Digo, ¿cómo esta persona puede ir sentado de esa manera en una motocicleta? Porque realmente no conoce absolutamente nada sobre la física de la moto, ¿no? Sobre lo que primero tenemos que hablar, que es el estado de equilibrio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una motocicleta se mantenga sobre las dos ruedas? Generalmente ahí lo primero y lo más importante es decir que uno cree que ese mantenerse sobre dos ruedas depende de los traslados de masa, ¿no? Que vamos corriendo la masa de un lado hacia el otro. Lo que estamos hablando de cómo vamos sentados en la motocicleta, que tiene mucho que ver, pero no es realmente la posibilidad de mantenernos en equilibrio. Eso viene por algunas cosas, algunas cuestiones que están relacionadas a la física, por ejemplo, la fuerza giroscópica de las ruedas. ¿Te acordás que lo hemos hablado, que movimos una rueda de bicicleta agarrada de la punta del eje, cómo se mantenía la rueda derecha sin inclinarse a pesar que estaba agarrada de un solo lado, tomada solo la punta del eje? Bueno, todo eso son esas fuerzas que actúan para que uno pueda circular sobre dos ruedas. Y lo digo sobre dos ruedas cuando hablo de una bicicleta o hablo de una moto, no importa la motorización que tenga, sino que es un vehículo rodado. Entonces, nosotros, y esto sí lo he dicho muchas veces, tenemos que imaginar que estamos en una gran esfera, que nosotros estamos justamente en el centro de la esfera. De hecho, hoy, las motos de Gran Premio cada vez lo que hacen no es distribuir el peso hacia abajo. Siempre lo hemos hablado de que el centro de gravedad estuviera abajo para que la moto funcionara mejor. No. Esas teorías que había sobre esas condiciones que se hacían las motocicletas antiguamente, ¿no? Aquellas motocicletas inglesas que llevaban el motor bien abajo y se intentaba bajar el centro de gravedad, bueno, hoy pasa lo contrario, todo se centra a la moto. O sea, el tanque de combustible que nosotros vemos en una motocicleta que supuestamente está en la parte delantera, o es un falso tanque. En una moto de GP el tanque está debajo del piloto y una parte que la boca del tanque está por delante de él. O sea que lleva el combustible en el centro de la moto. O sea, el embrague y los cilindros de la moto se han cerrado para que de alguna manera ese peso retroceda y esa moto tenga lo que hablábamos hoy, que fuera una gran esfera y en el centro justo de la motocicleta es donde tiene que estar el chofer. Y ese es el lugar que usted tiene que estar, centrarse en la moto, tratar de llevar la cabeza erguida. Es muy importante porque desde ahí es donde vemos, ¿no? Nosotros tenemos que tener altura, tenemos que reconocer no las cosas que pasan a corta distancia, sino las que pasan a larga distancia. Y puntualmente, y es a donde nos vamos a conducir en los próximos bloques, es cuando vamos a llegar a las curvas, cuando vamos a llegar a un momento que vamos a encontrar un cartel de pare, cuando vamos a llegar a un cruce de una avenida. Nosotros tenemos que tener, como Jorge siempre dice, tiempo y distancia para detenernos. Exactamente. Entonces, si nosotros estamos en una posición correcta, tenemos la posibilidad de ver más lejos. En segundo lugar, los brazos, esos brazos que a veces yo veo que van estirados, ¿no? Igual que conducir el volante de un automóvil, Jorge, no hay que puede ir con los brazos estirados. Exacto. Porque no tiene posibilidades de mover esa dirección, y lo mismo pasa en la moto, más sobre todo en la moto donde nosotros tenemos que apoyarnos en manillar y no agarrarnos. Pero hay otros que de repente ves que van sentados y van con las manos así, esa cosa, y yo no me imagino que esa sea una buena posición de manejo, ¿eh? No, obviamente, Jorge, pasándolo el auto es igual, digo, uno puede ir con el volante acá y tampoco con el volante allá lejos. Claro. O sea, hay una posición ideal donde vos tengas los brazos descansados, sí. Flexionados a la altura del codo, pero sí. Exactamente, a la altura del codo, donde vos puedas manejar la motocicleta, porque la motocicleta va a requerir no solamente de mover el volante, el manillar hacia un lado u
o hacia el otro, sino que además vas a tener las diferencias que vas a tener en el suelo. Por ejemplo, si nosotros en un momento vamos a cruzar un lomo de burro, una lombada, la motocicleta va a cambiar su geometría en ese momento y nosotros vamos a tener que flexar los brazos para que esa motocicleta se mueva y nosotros quedemos derechos, y nosotros podamos seguir erguidos y mirando hacia adelante, lo que puede ocurrir muchos metros adelante. Entonces, eso es fundamental, llevar la columna lo más derecho posible. Siempre se habla también de esa posición que siempre la gente viene y me dice, la mejor posición es de una custom, ¿no? Que uno va tirado hacia atrás, sí, sí, con los brazos abiertos en un gran manillar, los pies hacia adelante. Y yo siempre les digo a todo el mundo, la mejor posición que lleva un motociclista es la posición de un jinete, es la posición cuando uno monta un caballo, que es semi-erguido hacia adelante, esa es la posición. Yo siempre le invito a todo el mundo a decirle, bueno, siéntese en una silla, póngase con las manos en las rodillas, tírese un poquito para adelante y ahí puede mantenerse durante horas sentado en esa posición sin cansarse demasiado. Ahora, si yo le digo que levante los pies, levante las manos y se quede 15 minutos así, seguramente no va a poder sostenerse porque no se va a alimentar bien de sangre sus manos ni sus piernas y se va a sentir cansado. O sea, lo que les quiero decir que todo aquello que vemos en las películas, que las motos custom son las motos más cómodas, si lo vemos, tenemos esa información que nos brinda la película norteamericana de que el hombre va en esa moto custom y que sin embargo en los Estados Unidos les llaman las escopetas porque la usan para ir de una esquina a la otra y después no las usan para carretera porque son unas motos que cansan muchísimo esa posición de manejo. Las motos de gran turismo son motos que llevan una posición, como decía, la posición que lleva un jinete, donde el piloto va más descansado desde todo punto de vista y sobre todo en un estado relajado, ¿no? O sea, liviano y no tenso como tiene que funcionar en una motocicleta de gran turismo para recorrer larga distancia. Para resumir, Jorge, lo que hablábamos al principio, es el centro de una esfera, ahí tenemos que ir nosotros, acomodados lo más cerca del tanque de combustible, con los brazos semiflexionados, los pies que podamos estar por delante y por encima de la palanca de freno y de la palanca de cambio, no por debajo. A veces veo que llevan los pies hacia abajo, eso no da posibilidades de actuar rápidamente, hay que sacar ese pie de abajo para poder apretar el pedal de freno. No, nosotros tenemos que llevar una posición que tengamos la posibilidad de que en pocos segundos poder apretar ese pedal de freno, poder bajar o subir una marcha y tener, por supuesto, lo que le decía, los brazos sobre la motocicleta para que la moto se autoalinee, y eso ya lo hemos hablado del autoalineamiento y seguramente lo vamos a repetir para que usted entienda de qué manera funciona la moto, cómo funciona el autoalineamiento y especialmente lo que hablamos y siempre confundimos a todo el mundo, cuando usted dobla para la derecha va a tener que torcer el manillar para la izquierda. Eso va a quedar para el próximo capítulo. Bueno, muy bien, ya cumplió, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, nosotros tenemos, después de los consejos comerciales, tenemos más seguridad vial. Chicos, ¿les molesta si pongo un poquito de música? No, está bien. Pero no es bastante muerta, tan entera. Esta mujer de carne y hueso para dar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo de mi vida donde fuiste una mentira y nada más! Peor sería volver manejando. ¡Qué ganas de no verte nunca Si tomaste, más! no manejes. ¡Qué ganas Es un mensaje de Cervecería y Maltería Quilmes.